les voy a pedir que busquen en sus Biblias la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 4 y 5. Y está también ahí proyectado en las pantallas. Comúnmente trato de compartirles con esta versión, un poquito con algunas palabras diferentes a la mayor parte de las versiones que tenemos en nuestras Biblias. Y quiero decirles que esto es doctrina. Lo que venimos nosotros a aprender aquí cada domingo es una doctrina que edifica nuestras vidas, que hace que defendamos nuestro evangelio, defendamos nuestra fe y la podamos compartir con sabiduría. Entonces, cuando alguien le comente, oye, pero tu Biblia no es como la mía, recuerde que las versiones ayudan a veces a un entendimiento más claro para poder así nosotros recibir este mensaje. Así que NBLA es la nueva versión de la Biblia de las Américas. Esta versión, vuelvo a repetirles, yo la uso mucho porque me ha permitido tener una mejor comprensión. Yo lo voy a leer por ustedes me ayudan ahí con la vista en sus Biblias y la palabra del Señor la leemos honradamente así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Quiero que repita conmigo y lo crea, hermanos. Porque por gracia soy salvo. Repítalo y créalo, pero dígalo desde lo más profundo de su ser. Porque por gracia soy salvo. Créalo, hermanos. Somos salvos por gracia. Ser buenos no es suficiente. Es por fe, dice aquí esta carta del apóstol Pablo. Gracia, hermanos, decía el pastor en el servicio pasado, y esto fue lo que hizo eco. Dice, gracia es lo que recibimos sin merecerlo. ¿Qué recibimos sin merecerlos, hermanos? Recibimos en esa gracia amor y perdón. Pero también hay otra parte, otra cualidad del carácter de Dios, que es la misericordia. Y es lo que deberíamos recibir y no lo recibimos, que es juicio y castigo. Fíjense, gracia, lo que tú recibes sin que te lo merezcas, que es el perdón de Dios. Misericordia, que en ese amor Él está siendo compasivo con nosotros y Él no nos envía al castigo, no nos envía esa ira que más adelante nosotros vamos a ver cómo es que Él lo aplicó. En la Biblia, hermanos, gracia y misericordia son dos conceptos fundamentales que reflejan el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad, pero tienen significados diferentes. Otra vez, gracia, lo que recibimos sin merecerlo. Misericordia, lo que deberíamos de recibir, pero que por ese amor no lo recibimos, por esa compasión de Dios. La palabra gracia, hermanos, viene del latín gratia, que significa favor o regalo. Esto quiere decir que la gracia es el favor inmerecido de Dios. En el contexto del latín eclesiástico, gratia comenzó a usarse para describir ese favor divino de Dios, otorgado hacia las personas, lo cual se adopta a las enseñanzas cristianas para referirse al amor y al favor inmerecido de Dios. La Biblia describe la gracia de Dios como el medio por el cual las personas son salvas. Fíjense, hermanos, ahí mismo en ese capítulo de Efesios, solamente que ahora en los versículos 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben que a veces es el mensaje que mandamos a la humanidad? Ay, es que ustedes los cristianos se sienten mucho porque van a la iglesia.
Y ahí viene el engaño, hermanos. Creer que usted viene aquí a la iglesia para ser salvo. Si usted creía eso, bueno, hoy se va a llevar una enseñanza diferente. Usted hoy no viene a la iglesia para ser salvo. Usted hoy viene para darle gracias a Dios, porque ya es salvo. Es por fe, hermanos. Dice que la fe es algo que nosotros creemos que va a llegar aunque no lo veamos. Esa es la fe y esa es la gracia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta enseñanza. La gracia, por tanto, hermanos, entonces es un regalo de Dios que permite la salvación, el perdón y la reconciliación con Él. ¿Se entiende qué es gracia, hermanos? ¿Sí entendemos qué es gracia ahora? Porque muchas veces nosotros tenemos ese concepto equivocado. En esta semana una persona me decía, es que yo he hallado tanta gracia de Dios, que miren, mis negocios me va bien, yo viajo por todo el mundo, tengo salud. Y le digo, ¿y todo eso para qué? Pues para vivir bien. Le digo, te faltaría entender que eso es para glorificar el nombre de Dios. Por eso es que cuando usted tenga todas esas bendiciones, usted siempre debe de decir, gracias a Dios. Gracias a Dios. La otra característica de este carácter de Dios, hermanos, es la misericordia. Hablábamos de gracia y misericordia. La misericordia se refiere a la compasión y el perdón que Dios muestra, especialmente cuando no nos da el castigo que merecemos por nuestros pecados. Fíjense, misericordia nos está diciendo, hermanos, que se describe bíblicamente como el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad, incluso cuando las personas fallan y cometen errores. Una muestra de compasión es cuando aquellas personas que días atrás tendían sus mejores prendas y recibían a Jesucristo como el Rey de Israel y le daban gloria. Y esas personas, después de que lo ven crucificado, todavía, ¿qué hacían, hermanos? Se burlaban de él. ¿Y qué dijo Dios? Oh Padre, si tú eres el Dios de todo eso, ¿por qué no cargas tu ira hacia ellos? Ve cómo se burlan. Fue lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Fue lo que dice aquí. ¿Qué fue lo que les dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque la gente sabía lo que estaba haciendo. La misericordia, hermanos. Dice que se proviene del latín misericordis, que combina misere, que es dolor, y cordis, que es corazón. Y se interpreta como tener el corazón puesto en el dolor ajeno o sentir compasión por el sufrimiento de otro. Jesús daba una enseñanza y le dice, no le digas a aquella persona que está mal, que ya sabes que está mal. ¿Y cómo estás, hermano? Pues mal. Ay, pues que Dios te ayude. Pues ojalá que tus problemas se arreglen. ¿Qué le dice? Si alguien tiene frío, no le digas, oye, ¿tienes frío? Quítate el abrigo y dáselo. Siente compasión por la persona. Eso, mis hermanos, es misericordia. La misericordia implica que Dios se apiada de nuestra condición humana y nos da una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. ¿Qué es eso, hermanos? Fíjense, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos 22 y 23, dice que la misericordia de Dios no es solo una. Dice que la misericordia de Dios, ¿qué es, hermanos? Que nunca se termina, que es para siempre, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan, sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cantábamos hace un rato acerca de la fidelidad de Dios. Y efectivamente, hermanos, Dios es fiel
y Él nunca nos va a fallar. Y es ahí en donde nosotros miramos esta misericordia. En su sentido más profundo, hermanos, la misericordia implica no solo sentir compasión, sino actuar para aliviar el sufrimiento o la carga de la persona. Quise darles todo este contexto, esto es tan solo la introducción, todavía no llego al mensaje principal. Así que yo le he pedido, mientras que estábamos en el servicio y preparando el mensaje, que el Señor toque nuestros corazones, que entendamos, que comprendamos cuál es el propósito de llamarnos cristianos, de ser hijos de Dios. Porque para poder, hermanos, entender el Evangelio, esta gran comisión que dejó el Señor a todos los que creemos en Él, usted tiene que entender cuál es el carácter de Dios. Para poder nosotros así ser permeables a todo, hermanos, a toda esa enseñanza y esta poderla nosotros usar con los ataques del enemigo, aquella armadura que nos dice en la Biblia que debe de tener un cristiano para poder defender lo que nosotros creemos. Y que muchas veces las doctrinas que se imparten internamente en estos lugares no llevan a ese entendimiento. Necesitamos entender cuál es ese carácter de Dios. Fíjense, hermanos, en la Biblia hay numerosos ejemplos de la gracia y misericordia de Dios hacia las personas. Cómo Él refleja su amor y su compasión. Pero hoy quiero tomar la parábola del hijo pródigo, que yo les puedo asegurar que ustedes han leído o han escuchado de ella. Es muy amplia y yo le puedo asegurar que quien ha tenido la oportunidad de preparar un mensaje, una de las grandes complicaciones que nos lleva es a aterrizar todo lo que el Señor pone en nuestro corazón para un mensaje que no puede ser de mucho tiempo. Y aunque esta parábola del hijo pródigo, para poderla explicar en un contexto bíblico correcto, deberían de ser 4 o 5 predicaciones, le he pedido al Señor que este resumen, que el poder darle solamente estos fundamentos, hoy nos lleve a salir transformados y que no salgamos como entramos por esa puerta. Esta parábola del hijo pródigo la tenemos en Lucas, así que si usted gusta abrir su Biblia ahí en Lucas 15, del versículo 11 al 32. Vamos a tomar esta enseñanza dada justamente y nada más que por Jesús mismo. Y en donde, como les comento, habla de la doble gracia. ¿Usted ha escuchado de la doble gracia? Está el bienaventurado, que es doblemente feliz. Pero ¿qué es tener doble gracia? Si usted no había escuchado o no había logrado entender qué es la doble gracia, hoy el Señor, por medio de este mensaje, nos habla acerca de la doble gracia. Y fíjense, mis hermanos, que primeramente quisiera comentarles que el nombre en la versión del lenguaje de traducción actual, que es otra versión, menciona este título de la parábola del hijo pródigo como el Padre bueno. Y desde mi perspectiva, yo creería que sería el mejor nombre hacia este relato que Dios da, porque se refiere justamente al Padre bueno. Y si usted va a esta versión de la traducción del lenguaje actual, se va a encontrar que el título dice La historia del Padre bueno. Previo a esta parábola, hermanos, en los primeros versículos del capítulo 15, y si usted tiene oportunidad en su casa de llevar esta lectura a profundidad, usted se va a percatar que Jesús empieza él a hablar acerca de otras historias referentes al mismo punto al que quería llegar. Él se los está mencionando a cobradores de impuestos, a pecadores, a personas de mala fama, y que justamente aquellos fariseos, lo que hoy en día conocemos como los religiosos, era lo que más
les desagradaba de Jesús, pues ellos decían que cómo era posible que Jesús se juntara con semejantes pecadores. Y no solamente que se juntara, sino hasta qué hacía, hermanos, que hasta comía. Y eso era algo que ellos prácticamente detestaban de Jesús. Entonces Jesús, al saber que ellos lo estaban escuchando, Él envía un mensaje a dos personas. Como decimos coloquialmente en México, decidió matarse dos pájaros de un solo tiro. Les voy a dar un mensaje a los pecadores, pero también quiero que lo escuchen los religiosos. Te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Juan. Y solamente Jesús tenía esa capacidad de poder hablar, hermanos, para poder decirle, te estoy dando una enseñanza, pero también te estoy enseñando otra a ti. Y entonces Él empieza a hablar de dos historias previas a la del hijo pródigo. Él habla primero de la parábola de las 99 ovejas. Todos igual hemos escuchado que aquel pastor decidió dejar a 99 para ir a buscar una. Y que así nos sentimos cuando el Señor va y busca esa oveja perdida. Dice que después de que Él la encuentra, regresa y hace fiesta. Y le dice a todos sus vecinos y familiares, hagamos fiesta porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y tal vez habrá personas que le dirían, pero tenías 99. ¿Qué caso era haber dejado a 99 para ir por una? Esa es la gracia y compasión de Dios. Continúa narrando otra historia acerca de una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. Y entonces Él empieza a relatar que esta mujer empieza a voltear la casa por arriba y lo busca hasta que la encuentra. Y cuando ella encuentra su moneda, a todas las personas le dice lo feliz que es al haberla encontrado. Y yo creo que ahí Jesús dijo, bueno, estos amigos siguen sin entenderme. Así que Él dice, pero los voy a seguir ilustrando con esta siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Aquí vemos cómo aplica la gracia, hermanos. Para ese tiempo, que usted llegara a su padre y le dijera, papá, quiero que ya me des mi herencia porque ya me voy a ir. Era una falta de respeto tan grande que usted le estaba diciendo a su padre, ya quiero que te mueras porque ya quiero mi herencia. En ese entonces no se podía heredar a los hijos antes de que el padre muriera. Así lo marcaba la ley y los estatutos de ese tiempo. Entonces venir y pedir la herencia al padre era decirle, ya quiero que te mueras, porque ya quiero recibir mi herencia. Y el padre, en lugar de haberse molestado y sancionándolo y decirle, mal hijo, te reprendo, ¿cómo es posible lo que me estás pidiendo? Dice que el padre accedió a ¿qué, hermanos? A darles. Por eso aquí está la primera enseñanza de la gracia, hermanos. Ese hijo que estaba deshonrando a su padre al hacer la petición, el padre, en lugar de reprenderlo, muestra misericordia. Hoy tal vez dirán algunos hijos presentes, incluido yo, pero pastor, eso era en los tiempos pasados, eso ya no aplica. Es más, pues hoy ya a lo mejor ni herencia me toca. Es más, mis papás me han dicho que mi herencia es la educación. ¿Alguien le ha dicho a sus hijos, hijo, estúdiale porque es lo único que te va a tocar? Porque yo soy uno de ellos. Ayer le decía a mi esposa cómo es la misericordia que Dios tiene para nosotros en este país. Por eso lo que decía el pastor, vean, estudien a quién le están dando ese voto, hermanos. Sabe que en los países comunistas, si un padre tiene una deuda y él muere, su hijo, el mayor, debe de continuar con esa deuda. Y entonces dirá, pero ¿yo por qué?
Si fue mi padre el que se endeudó, ¿por qué yo voy a cargar con esa deuda? Y aquí retomo, hermanos, la importancia de la gracia. No estoy para nada peleado con la prosperidad. Yo se la pido al Señor todos los días, hermanos. Y cuando el Señor me la da, la disfruto. Pero una persona muy triste me decía, yo hoy tuve un conflicto con mi padre. Y le dije, ¿por qué si tú no me diste hoy nada? ¿Por qué en mi niñez tú no me diste nada? Hoy yo te tengo que mantener. Tú no me diste nada, todo lo que yo tengo es por mí. ¿Y hoy por qué te tengo que dar? Y entonces ahí fue cuando le dije, es que la prosperidad cuando es bendición y es de gracia, es para que tú bendigas a alguien más. Dios te da para que tú bendigas a alguien más. Si no, entonces esa gracia nunca va a ser bendición. Y lo vemos, hermanos, lo vemos justamente al continuar con esta historia. Dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero que su padre le había dado en una vida desenfrenada. Les decía yo, jóvenes hijos, que si hoy no aplica que tú le digas a tu padre, dame mi herencia porque me quiero ir a vivir, hoy decir lo mismo aplica cuando tú le dices, ya no te tengo por qué obedecer, ya tengo 18 años, ya cumplí 21, ya soy mayor de edad, ya puedo hacer lo que yo quiera. Tú a mí ya no me puedes gritar, ya crecí, estoy más alto que tú. Tú ya no tienes nada que ver con mi vida. ¿Sabe qué es lo mismo que le está diciendo aquel hijo pródigo a su padre? Y por eso es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que es importante a nuestros hijos siempre ponerlos en las manos de Dios para que ellos puedan entender que si son obedientes, van ellos a evitar tener que caer en esta situación de la cual cayó este hijo insensato. Porque este hijo no quiso entender. El padre decidió responder a su petición y aquel hijo dice que se llevó todo el dinero y lo malgastó en una vida desenfrenada. Y quiero que esa palabra la deje ahí guardadita porque la vamos a volver a retomar. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Fíjense hasta dónde llegó, hermanos. Hasta dónde llegó este joven. Si el padre logró darle una herencia económica es porque tenía tierras, porque tenía economía. Dice que este joven se la malgastó, o sea, quiere decir que no se llevó cualquier cosa. Y fue tanto el malgasto que él llegó a quedarse sin absolutamente nada. Al llegar al grado, al tener que ir a darle de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y sabe, hermanos, aquí habla de las malas amistades. Muchas veces decimos, Señor, yo no quiero nada contigo. Ahora viene para nosotros los adultos. Yo no quiero saber nada de Dios. A mí me está yendo hoy bien, yo tengo una vida plena, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, nada de esas situaciones. Tengo amigos, tengo personas que me estiman. Y le voy a decir una cosa, hermanos, por experiencia. Cuando usted deja de tener dinero, los amigos se van al momento. Yo no sé si alguien aquí lo ha experimentado. Pero yo tuve muchos amigos, muchos que creía amigos. No me quedé sin dinero, pero de que cambié mi fe, de que decidí seguir a Cristo, todos esos amigos se fueron yendo. Y me di cuenta que no hay amigos en el mundo. Por eso dice la palabra, hermanos, que si usted es un verdadero creyente, entiende la palabra del Señor, su mejor amigo lo tiene aquí al lado. Nuestro mejor amigo es Dios, pero humanamente usted debe tener
a sus mejores amigos aquí dentro de la iglesia, los que nunca le van a fallar. ¿Saben, hermanos, que cuando este joven deseaba comerse estas algarrobas, algunos preguntarán, pero ¿por qué no podía? Hay algunos mensajes donde yo he escuchado, bueno, llegó a comer la comida de los cerdos. No, hermanos, ni eso pudo, porque la algarroba dice que es tan dura que lo que es la dentadura humana no lo puede digerir. Y entonces ni siquiera él podía comer la comida de los cerdos. Cuando finalmente entra en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates, aunque sea como un jornalero, como uno de tus empleados. Fíjense, hermanos, esa era la mente de aquel joven. Él ya estaba planeando qué le iba a decir a su padre. Y se da cuenta que muchas veces así nosotros ya vamos pensando cómo nos vamos a justificar. Y aquí, hermanos, dice esta historia que ni siquiera pudo llegar el hijo hasta donde estaba el padre, porque él, al mirarlo de lejos, corrió a su encuentro a darle un gran abrazo. Quiere decir, hermanos, que aquel padre nunca dejó de creer que algún día su hijo iba a venir. Cuando dice este relato, que aún cuando el hijo iba regresando, el padre lo ve de lejos y lleno de amor y de compasión corre hacia su hijo, lo abraza y lo besa. Este padre seguía buscando a su hijo. ¿Sabe que usted no busca a Dios? ¿Sabe que usted no es el que vino por su propia voluntad? ¿Sabe que es el grande amor de Dios que como un imán es el que nos extrae? Yo creo firmemente en algo, hermanos, que Dios en su infinita bondad y en la forma en la que nos ha caracterizado, la forma en la que somos creados, la parte del libre albedrío que se nos da es la de creer, la de arrepentirnos. Pero Él ya está con los brazos abiertos. Él sabe que tú vas a regresar. ¿Cuánto fue el amor de aquel padre, hermanos? No solamente ya lo estaba buscando, porque dice que el hijo todavía no venía cuando él lo vio de lejos. ¿Y quién corrió, el hijo o el padre? Dice que el padre fue el que corrió. Y hermanos, aquí viene otra enseñanza más acerca de humillación y vergüenza. En esos tiempos, hermanos, los hombres usaban túnicas y dice que estaba prohibido que se levantara la túnica mostrando las extremidades de las personas. Dice que los mismos sacerdotes, cuando preparaban el cordero para poder ofrendarlo al Señor, dice que tenían que hacerlo de tal forma en la que no se podían levantar la túnica, porque eso era una señal de humillación y vergüenza. ¿Y cómo pudo haber corrido aquel padre? Mis hermanas que usan las faldas y largas, ¿pudo haber corrido sin levantarla? No. Aquel padre se humilló e hizo algo que para él era vergonzoso, pero no le importó, con tal de correr y recibir a su hijo. ¿Dónde vemos este contexto, hermanos? Porque dice que aún Dios, siendo Dios, ¿qué, hermanos? No se detuvo de despojarse de sus vestiduras para rebajarse al nivel, a la humillación de ¿qué, hermanos? De convertirse hombre. Y todavía aún más, de morir como un delincuente. Porque saben que las personas que crucificaban eran aquellos que habían cometido delitos. ¿Y qué delito había cometido Dios, hermanos? Ninguno.
¿Por qué Dios permitió que lo humillaran apedreándolo? ¿Por qué permitió Dios que lo humillaran colgándolo en un madero? Porque ese es el amor y la misericordia de Dios para todos nosotros. Por eso en esta enseñanza el Padre no midió el guardar la compostura y de decir, pues Él es el que se fue, pues que Él venga a pedirme perdón. ¿Cómo quiere, pastor, que yo le vaya a pedir perdón si Él fue el que me ofendió? No, si Él fue el que Él venga y que me pida perdón y a ver si me agarra de buenas y lo perdono. ¿Le suena parecido? Lo hemos escuchado, no aplica en nuestras vidas, hermanos. Esta muestra de gran amor, hermanos, es la que Dios hace al despojarse. Jesús, al despojarse de esas vestiduras como Dios, humillarse y venir a rescatarnos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Hermanos, aquí viene la doble gracia. El hijo viene arrepentido. Aquel hijo pródigo, aquel hijo que no tuvo esa sabiduría para poder haber obedecido, nunca haberle solicitado a su padre aquello que hizo, nunca haber pecado. Él viene reconociendo que es un pecador y le dice: Padre, yo ya sé que no soy digno de ser tu hijo, pero por lo menos permíteme ser como alguien de tus empleados. Y le dijo eso el padre. Bueno, está bien, te perdono, pero te vas a quedar allá. Ya no tienes derecho a estar aquí, perdiste tu oportunidad. Ahora te vas a quedar allá afuera y eso es bueno. ¿Saben qué le dijo el padre, hermanos? Y esa es la doble gracia. Su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. La doble gracia es la restitución, hermanos. Cuando el enemigo te engaña y tú sabiendo lo que era el camino correcto, cuando tus padres te llevan a que escuches hoy un mensaje, cuando alguien te invitó, cuando un día tú decidiste aceptar a Jesucristo como tu Salvador y permites que el enemigo te engañe y te regrese al mundo, y cuando Dios permite que tú regreses a Él, Él no solo te perdona, Él te restituye. Que aún sabiendo que tú no eres digno ni siquiera de estar aquí sentado, a veces Dios te permite hasta servirle. Y en el caso mío, hermanos, entre tanto pecado, como aquel hijo pródigo que fue a desgastar su vida, Dios me restituyó no solamente para venir aquí y adorarle, hermanos. Hoy Dios permite que esté aquí compartiéndole su palabra. Esa es la doble gracia. Y esa es la que debemos nosotros de anhelar. No le hagas caso al ataque del enemigo. El enemigo te va a decir: ¿y a qué vas? Te van a decir que eres hipócrita si sigues pecando, si aún todavía no eres bueno, como si fueras santo. ¿A qué vas a ir si toda la gente que ahí va es hipócrita? Dicen ellos que te estiman y eso es mentira. Hermanos, esos ataques del enemigo son para que tú no vengas a los pies del Señor y Él te restituya como su hijo. No permitas que el enemigo deje ese dardo. Muchas veces la gente no quiere venir porque dice: ¿qué van a decir? Yo antes cantaba, yo antes le adoraba, yo recibía en la puerta, yo le ayudaba al pastor. ¿Qué va a decir la gente? Saben, hermanos, que en el verdadero arrepentimiento no te interesa lo que van a decir. Solamente tú vienes a los pies del Señor y le dices: si es, Señor, tu voluntad, y si tu misericordia es tan grande, permite que tan solo yo venga a escuchar tu palabra. Y Él te dice: no, tienes algo más grande,
recibes ese verdadero amor y a ser llamado hijo de Dios. En esta doble gracia, hermanos, el Padre dice: maten al ternero que hemos engordado. ¿Se dan cuenta cómo el Padre ya sabía que iba a regresar el Hijo? Él ya tenía un ternero que él estaba preparando para cuando regresara su Hijo. Hermanos, esto, como se los dije, es un mensaje que el Señor le tiene que ir haciendo en su corazón un entendimiento. Esa es la predeterminación de la cual habla la Biblia. Yo ya te conocía antes de que nacieras. Yo ya sabía quién eras. Probablemente has sido rechazado, pero tú ya estás predestinado a ser amado, reconocido y perdonado por Dios. Él ya te está esperando con las manos abiertas. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música, baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijeron, y tu padre mató al ternero engordado, y celebramos porque llegó a salvo. Quedamos que en esta historia Dios le habla a dos personas. Anteriormente le estaba hablando ¿a quién, hermanos? A los pecadores. Pero ahora le empieza a hablar a los religiosos. ¿Y quién es este religioso? Dice que aquel hermano se alegró, hermanos, después de que le preguntó al sirviente que por qué era toda esta fiesta, por qué era todo lo que estaba realizándose. ¿Se puso feliz igual que el padre? No, hermanos. Dice que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero, y fíjense la palabra, hermanos, y está en la Biblia, después de que fue a derrochar tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Qué palabras fuertes, hermanos. Qué corazón de aquella persona. ¿Sabe que muchas veces ante situaciones difíciles es como las personas demuestran el verdadero carácter? Dicen que es fácil ser afable cuando alguien le sonríe. Cuando el hermano Memo me dice, bienvenido a casa, yo le digo, hermano, gracias. Pero cuando alguien dice, hermano, sí, pues ahí te van las mías, vas a ver que yo veo más suerte. ¿No me saludaste? Pues yo tampoco te saludo. ¿Saben, hermanos? Hay veces que en lugar de pedir misericordia por las personas que nos hacen un mal, pedimos que el Señor traiga juicio para ellos. Hay personas que creen que solamente con venir es más que suficiente. Y hay personas que dicen, bueno, pues yo ya vine. Pues si ya los demás no quieren, pues allá Dios y ellos. Yo le dije a mi vecino, Dios te bendiga, ¿quieres ir a la iglesia? No quiso. A un grado, hermanos, al grado de un pecado más grande, por el cual muchas personas a veces no quieren saber nada de Dios. Que muchas veces en lugar de que nos duela el pecado de las personas, a veces es más creíble que les envidiamos. Pero esos incircuncisos que ahorita están allá en la pulga echándose un pozolazo, pero el Señor que ojalá que les duela la panza y que sufran, porque yo aquí el pastor tardándose y a ver a qué horas termina, porque tengo un hambre. Esos pecadores que se quedaron dormidos, pero un día el Señor traerá esa ira contra ellos. ¿Sabe, hermanos, que este hermano mayor, al haberle dicho a su padre,
Tú le preparas una fiesta. Cuando Él se fue a gastar tu dinero, porque de Él nada fue, a Él no le costó, a mí me ha costado, yo he estado aquí todo el tiempo. Y mira dónde fue a gastar ese dinero tuyo. Lo hacía, hermanos, con envidia. ¿Cuántas de aquí, personas, no en este lugar, cuántas personas en las iglesias están aquí, pero su mente está en otro lugar? Una persona que me dijo, yo estaba mal, hermano Raúl, pero Dios me hizo entender el propósito de asistir a la iglesia. Yo le dije a mi esposa que yo estaba pidiéndole al Señor que Él me hiciera entender la importancia de estar aquí en este lugar. Porque cuando yo iba a la iglesia, perdón, porque Él me platicaba, cuando yo iba a la iglesia, dice, yo pensaba en mi moto. Y yo estaba escuchando, pero yo no ponía atención. Yo decía, ¿qué hago aquí? Yo estuviera recibiendo el aire, haciéndole el ruido a mi moto. Y yo no podía entender el mensaje. Pero cuando yo ya me iba a mi moto y cuando decía, hoy ya no voy a la iglesia, hoy yo me voy a ir a la moto, ¿sabes qué pasaba todo el tiempo? Iba orando y pensando en Dios. Ese es el significado, hermanos. No estés aquí por obligación. Si te invitaron y estás hoy aquí por obligación, no vuelvas a regresar por obligación. Regresa por convicción. Regresa porque hay algo más que esta vida. Hay algo más que todos los conflictos. Hay algo más todavía que los placeres de esta vida, hermanos. Y es justamente la vida con Jesucristo por toda la eternidad. Pero aquel hijo mayor no lo entendía. Él le reclamó a su padre porque él había permanecido y él nunca había disfrutado, porque él siempre había estado ahí. Y sabe que he visto en algunos hermanos que están a veces, hermanos, con el perdón de Dios, pero están tan amargados en la religión que nada más de verlos uno ni quiere entrar a ese lugar. Porque lo que usted necesita es demostrar el amor de Dios, verse diferente, que la gente le diga, pero ¿qué tienes? Mira, la vida hoy se viven cosas increíblemente graves y aún todavía tú sonríes, tú estás bien. Llévame a ese lugar a donde tú estás recibiendo ese coco wash para que me lo den. Porque así piensa la gente de afuera, hermanos. Inventémoslos a venir a los pies del Señor. ¿Por qué, hermanos? Por misericordia. Esa es la misericordia. Ese juicio del cual no se habla, ese castigo eterno del cual no se habla, es vivir separados por la eternidad de Dios. Y en un lugar en donde va a haber mucho sufrimiento. Si usted, hermano, cree que esto es, que aquí mismo en esta vida se está viviendo el infierno, si en esta vida usted cree que le ha llegado la peor situación a su vida, espérese a lo que van a vivir las personas alejadas de Dios. Esa es la compasión que nosotros deberíamos de tener hacia la humanidad. Que usted y yo hemos visto que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero que si después de no entender, comprender y obedecer su palabra, dice, y no lo digo yo, que mejor hubiera sido no haberle, conocido. Que eso es terrible, hermano. Dice, mejor no me hubieras conocido. Mejor no te hubieras dicho que eres cristiano. Porque así, hermanos, como dice que cuando estemos en la presencia del Señor, va a haber coronas y va a haber reconocimientos especiales para aquellos que se esforzaron en el camino de Dios.
quiero decirles que para la gente que va a estar recibiendo esta condenación, va a haber niveles de sufrimiento. Y aunque hoy ya no se habla de esto, porque se dice, hay que no espanten a la gente, hay que hablarle que Dios es amor. Hoy les hablé del carácter de Dios. Él es amoroso y misericordioso. Y Él en su misericordia nos está librando de esa condenación, hermano. No lo está librando de la pobreza, no lo está librando de los problemas de salud, no lo está librando de los problemas, no le está librando de todo lo que nos ataca el enemigo en este mundo. Nos está librando de vivir eternamente alejado de Él. Póngase de pie, hermano. Todos en la casa de este padre hicieron fiesta. Todos estaban contentos porque aquel hijo que se había ido había regresado. ¿Sabe que cuando un alma acepta a Cristo hay fiesta en el cielo? ¿Usted había escuchado de esto? Si no había escuchado de esto, hoy quiero decirle: cuando una persona pasa aquí al frente o desde su lugar y reconoce a Jesucristo como su Salvador, dice en la palabra del Señor que hay fiesta en el cielo, que los ángeles están en gozo, porque una persona ha aceptado a Jesucristo. El Señor necesitará de tu conversión. ¿Tú crees que Dios necesita que tú vengas y le aceptes? ¿Crees que Dios necesita de que tú vengas a este lugar a adorarle? ¿Tú crees que Dios requiere de tu ofrenda, de tu diezmo? Él no necesita nada de nosotros, hermanos. Se nos olvida que Él tan solo en 6 días hizo toda la creación, hermanos, incluyendo a la humanidad. Y que cuando Él en sus manos tuvo la oportunidad de volver a destruir a la humanidad, como lo hizo en el diluvio, Él tuvo compasión. Y entonces decidió enviar a su único hijo, para que Él recibiera ese castigo. Ahora ahí le va la otra parte del carácter de Dios, la tercera. Dios es un Dios de ira. ¿Y cómo lo vemos? Que descargó toda su ira en su Hijo. Todo lo que usted y yo merecíamos por ser pecadores, todo lo que merecían aquellas personas que han sido asesinos, que han sido mentirosos, por todas esas personas que le han hecho mal y que un día como hoy muchos hemos regresado a ese camino. Todo lo que merecíamos, dice que su Hijo recibió esa ira. Imagínese, hermano, que ahorita viene una persona y le dice: esta persona me ofendió, me golpeó, me quitó todo lo que tenía, me humilló. Y en lugar de usted de ir y desquitarse toda esa ira con esa persona, va y trae a su hijo. Y usted le empieza a golpear. Y usted empieza a afectarlo, a humillarlo, a lastimarlo. Porque prefiere que sea él a que sea aquella persona que lo ofendió. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Que esa ira que merecíamos, Jesucristo la recibió. Así que, hermano, hoy yo le invito que hoy haga usted una conciencia, que haga usted una examinación sobre lo que usted hoy está haciendo por aquellas personas que usted ama, que aprecia, por aquellas personas que le han hecho mal. Todos caemos en ese error. Hay personas que me dicen: Raúl, si esa persona le ofendió, dígame, porque yo puedo sancionarle. Y ganas no me faltan, hermanos.
de poder cargar toda esa ira con la autoridad que yo pudiera tener. Y a veces dicen que soy tonto, y tal vez sí, porque les digo, ojalá que estas personas puedan entender que quienes están afectando son ellos mismos. Que cuando alguien le ofenda, cuando alguien lo lastime, usted le diga: Señor, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo, y ten misericordia de él, que él se pueda arrepentir y que un día pueda entender que no está haciendo lo correcto. Y que nos duela no ver los lugares no más llenos, no que esté aquí a reventar la iglesia, hermanos, que no estén nuestros seres queridos, que no esté esa persona a la que tú estimas, esa persona que te cae bien, con la que nos es tan ameno muchas veces platicar, pero que hoy no está aquí. Y que si no se puede reunir aquí, que en el lugar en donde esté pueda tener ese encuentro con Dios. Y que tú le puedas decir: no importa el pecado que hayas cometido, Dios en su infinito amor, Él te puede perdonar. Porque dice en Juan 3:16, y todos lo conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Y aquí viene la condición, hermanos: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente necesitas creer. Ayer veía un letrero que dice: peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Si estás arrepentido, si tienes cosas que arreglar con Dios, te invitamos que vayas con nosotros. Este es un tiempo de retiro en donde todo el sufrimiento y el esfuerzo que vas a hacer va a ser recompensado. Y está motivante, hermano, porque yo digo: no, pues yo apártame hasta 5, si se trata de pagar es fácil. Pero Dios te dice: yo no quiero ni tu dinero ni tu esfuerzo, solo quiero que creas que ese regalo, esa gracia ya está ahí y solo necesitas tomarlo. Porque Dios, en su infinita misericordia, por ese amor que Él tiene, ha decidido perdonarnos y darnos una vida eterna. Solamente tiene que aceptarlo. Así que yo hoy le voy a pedir de su lugar: si usted hoy este mensaje lo lleva a entender, que ha tomado acciones como de aquel hijo pródigo, aquel hijo insensato, que no le ha pedido herencia a un padre, pero que se ha dicho: Señor, yo hoy, pues sí creo en ti, pero la verdad te estás tardando y yo voy a hacerlo con mis fuerzas. Señor, yo sé que tú mandas y dices muchas cosas, pero déjame vivir hoy mi vida. Yo no tengo ahorita tiempo para poder darte lo que tú quieres. Déjame vivir mi vida. Y ya cuando regrese, a lo mejor ya divertido, festejado, cansado, yo puedo venir. Y a veces no lo decimos con palabras ni con pensamientos. A veces, hermanos, lo hacemos con hechos. No entristece al pastor, a los hermanos servidores, que usted no venga. Entristece al Espíritu Santo. Entristece a Dios mismo el saber que usted está rechazando. ¿Han escuchado del pecado imperdonable? ¿Han escuchado que hay un pecado que ese sí no puede ser perdonado? ¿Y sabe cuál es? Es cuando usted ya sabe que Dios le ha perdonado y aún así usted lo está rechazando. Ahí ya no hay nada más que hacer, hermanos. Ahí ya no hay nada más. El Señor ha rescatado a lo más malo de este mundo, lo ha restaurado y en algunos casos lo ha puesto aquí al frente. ¿Qué no podrá hacer por usted? Solamente necesita creer. Crea que el Señor murió por usted.
Si usted dice que no ha cometido ningún pecado, dice que ya estamos cometiendo uno de ser mentirosos, porque toda la humanidad, mientras que estemos en esta carne, cometemos pecados. Pero Dios dice que tiene sus misericordias cada día y Él nos da la oportunidad de restaurarnos. Así que mi hermano, este tiempo, ore usted directamente con Dios, hable, confiese. Confiese si usted requiere ser restaurado, restituido. Y si en algún momento en su corazón el enemigo ha puesto una carga por venir a la iglesia, una carga de ver a personas que cada vez se están arrepintiendo y viniendo a Cristo. Y usted dice, pero si yo, Señor, nunca he pecado, yo siempre he estado aquí, ¿por qué a mí no me bendices igual? Usted le diga, Señor, quita ese pensamiento. Yo no quiero ser como aquel hijo que nunca estuvo. ¿Sabe que este hermano nunca estuvo cuando aquel hijo pródigo decidió tomar esa mala decisión? Nunca habla, hermanos, de que el hermano le dijo, no tomes esa decisión, te va a afectar. En esta historia relatada por Jesús no menciona que aquel hermano le dolió y tampoco estuvo como aquel padre para recibirlo. Hermanos, rechacemos ese ataque del enemigo de ser indiferentes con las personas que aún no aceptan a Cristo. Y hoy es el tiempo en el que usted puede pedir, ponerse en la brecha, primeramente por su familia. Si aquí no están sus hijos, si aquí no está su esposo, si no está su esposa, si no están sus padres, si no están aquellas personas que usted aprecia, hoy es el día de decirle, Señor, ten misericordia de ellos.